28 de mayo de 2013. 4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de los siguientes proyectos de dictamen. 5. Asuntos generales. 6. Clausura y cita de la siguiente reunión. Gracias, señora secretaria. Consulte a los integrantes de la comisión si es de aprobarse el orden del día que les ha sido leído. Por instrucciones de la Presidencia, consulto a los integrantes de la tercera comisión si es de aprobarse el orden del día puesto a su consideración. Quien esté a favor, levantar la mano. Señora Presidenta, a favor. Muchas gracias, secretaria. Pasaremos entonces al siguiente punto del orden del día, el acta, que es la aprobación del acta de la sesión anterior. Esta también está en sus carpetas y asimismo, al igual que el orden del día y los dictámenes, les fue remitida con anterioridad, por lo que le pido consulte si omitimos la lectura del acta de la sesión anterior y se aprueba tal y como les ha sido entregada. Por instrucciones de la Presidencia, consulto a los integrantes de la mesa número 3, si es de aprobarse que la lectura del acta de la sesión anterior se omita, dado que está integrado en nuestras carpetas. Quien esté a favor de aprobar esta propuesta, haga favor de levantar la mano. Pues por unanimidad todos votaron a favor. Gracias, secretaria. Tenemos como siguiente punto la lectura, discusión y, en su caso, aprobación de 16 proyectos de dictamen que fueron distribuidos y se encuentran en sus carpetas. Estos dictámenes son 16 proyectos que atienden a un total de 17 proposiciones con punto de acuerdo que fueron turnadas a esta comisión por la mesa directiva. De estos dictámenes, 13 de ellos se proyectan en sentido positivo y 3 en sentido negativo. Cabe destacar que solamente se acumulan 2 proposiciones en un solo dictamen. Los trataremos en el momento en que lleguemos a él. Y le voy a solicitar a la señora secretaria de lectura primero a los 13 dictámenes que van en sentido positivo y posteriormente concluir con los 3 dictámenes que van en sentido negativo para darlos a conocer a todos ustedes. No omito comentar que estos dictámenes también se encuentran en su carpeta y les fueron distribuidos de manera previa. Doy lectura a los dictámenes, proyectos de dictamen que vienen en sentido positivo. 1. Por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que entregue a esta soberanía informe detallado de las acciones que se implementan para mejorar la calidad del aire en las principales ciudades de México y sobre la actualización de las normas y programas ambientales, tomando en cuenta los estándares internacionales, así como a los gobiernos estatales, para que a través de sus secretarías de Medio Ambiente actualicen sus sistemas de monitoreo de la calidad del aire en sus respectivas ciudades. 2. Por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que promueva con los concesionarios del transporte público aéreo, terrestre o marítimo, a que se implementen acciones de inversión a la brevedad para mejorar la infraestructura de accesibilidad, seguridad, comodidad, calidad y funcionalidad para que las personas con discapacidad que les permitan tener acceso y un buen servicio en todos los transportes públicos. 3. Por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a remitir a esta soberanía un informe sobre las medidas y acciones que se están llevando a cabo por parte del Gabinete Económico para revertir la tendencia decreciente en la estimación del crecimiento económico del país. 4. Por el que se exhorta a Petróleos Mexicanos a que remita un informe a esta soberanía sobre las causas de la explosión en el centro receptor de gas y condensados de Reynosa, Tamaulipas, en septiembre de 2012, y se tomen las medidas necesarias para prever una zona de amortiguamiento
para las instalaciones de Petróleos Mexicanos que realicen actividades de alto riesgo para la población a fin de garantizar su seguridad, salud y protección ambiental. 5. Por el que se exhorta al presidente de la Comisión Federal de Competencia a que proporcione información de los procedimientos de selección de los comisionados y, en su caso, de la remoción de los mismos por no cumplir con los requisitos de elegibilidad, entre otros puntos. 6. Por el que se exhorta a Petróleos Mexicanos a remitir un informe a esta soberanía sobre las condiciones de seguridad de la terminal de almacenamiento y redistribución de Jalapa, Veracruz, así como de las medidas y acciones aplicadas para eliminar los posibles riesgos para la población que vive cerca de esa instalación. 7. Por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que amplíe la cobertura de Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria, el PESA, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que le asigne mayores presupuestos para el ejercicio 2014. 8. Por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Economía un informe de la situación fiscal y de competitividad del sector minero. 9. Por el que se solicita a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social información sobre el conflicto laboral de los trabajadores con la empresa Honda de México, SADCB, y en su caso intervenir de acuerdo a sus facultades legales para salvaguardar los derechos de las partes involucradas. 10. Por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Agua a que en la conformación del Plan Nacional Hídrico considere el aprovechamiento sustentable de los recursos hídricos y con ello garantizar una cobertura universal del derecho humano al agua. Se considera incorporar una planeación hídrica por región y o por cuenca, donde se contemple que los proyectos que se evalúen para su ejecución consideren la disponibilidad hídrica como una condición necesaria para su aprobación, generando una estrategia nacional para garantizar la permanencia y conservación de los servicios ambientales asociados a los ciclos superficiales y subterráneos del agua en nuestro territorio, con planes de ordenamiento territorial y regional sustentable, con enfoque de región hídrica. 11. Por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Social, Pesca y Alimentación, SAGARPA, y a la Secretaría de Economía a que dentro de sus atribuciones y competencias legales consideren formular e implementar un plan de emergencia por el que se apoye a los productores cañeros del país y así evitar la quiebra de esa rama productiva y estratégica. Asimismo, a que la elaboración y presentación del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio 2014, la SAGARPA haga las previsiones presupuestales pertinentes y necesarias para resolver la problemática del sector cañero. 12. Por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que considere apoyar a los productores agrícolas del municipio José María Morelos de Quintana Roo a través de diversos programas que opera esa Secretaría. 13 y último que se propone a favor, por el que se solicita a las Secretarías de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público un informe del estado que guarda el programa Trabajadores Migratorios Braceros, y a la Cámara de Diputados a que considere asignar una partida especial en el presupuesto de egresos de la Federación del ejercicio fiscal 2014 a efecto de atender la problemática de los extrabajadores del programa Bracero. Esos son los dictámenes que se proponen a favor. Muchas gracias, señora secretaria. Quisiera, antes de que iniciásemos la discusión y en su caso aprobación de los dictámenes que están sometidos a su consideración, hacer una consideración con ustedes que nos ha solicitado de manera muy pertinente el diputado Fernando Cuéllar respecto a manejar los criterios, yo diría que la norma que establece la temporalidad en la que deben de ser resueltas las solicitudes de información o los exhortos que la Comisión Permanente le envía a las distintas dependencias o instancias del Gobierno federal y de la Administración Pública Federal. Esta petición del diputado Fernando Cuéllar Reyes, del grupo parlamentario del PRD, el pasado 28 de mayo,
lo hizo en términos generales solicitando que en la apertura de esta reunión, de la siguiente reunión, que es esta, la presidencia de la comisión hiciera alusión a lo que marca el párrafo cuarto del artículo 93 constitucional, tratándose de la temporalidad en que los titulares de las dependencias y entidades del gobierno federal deben responder a los requerimientos de información o documentación que le haga cualquiera de las cámaras y que prevé la norma constitucional en un plazo no mayor a 15 días naturales a partir de su recepción. En ese sentido es conveniente considerar lo siguiente. El párrafo cuarto del artículo 93 constitucional de manera muy explícita señala que las cámaras podrán requerir información o documentación a los titulares de las dependencias y entidades del gobierno federal mediante pregunta por escrito, la cual deberá ser respondida en un término no mayor a 15 días naturales a partir de su recepción. Asimismo, el último párrafo del mismo artículo constitucional establece que el ejercicio de estas atribuciones se realizará de conformidad con la ley del Congreso y sus reglamentos. De lo anterior, se desprende que esta facultad que tienen ambas cámaras del Congreso de la Unión, por supuesto la propia Comisión Permanente, respecto a las solicitudes o requerimientos de información o documentación y del plazo fijado de 15 días naturales para ser respondida por las dependencias o entidades, atenderá de conformidad con la ley secundaria que rige al propio Congreso de la Unión y sus reglamentos. La ley secundaria del Congreso, como lo es la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solamente dispone en sus artículos 45 y 97 lo siguiente. Artículo 45. Los presidentes de las comisiones ordinarias, con el acuerdo de estas, podrán solicitar información o documentación a las dependencias y entidades del Ejecutivo Federal cuando se trate de un asunto sobre su ramo o se discuta una iniciativa relativa a las materias que les corresponda atender de acuerdo con los ordenamientos aplicables. No procederá, dice en su punto número 2, en su numeral 2, no procederá la solicitud de información o documentación cuando una u otra tengan el carácter de reservada conforme a las disposiciones legales aplicables. El numeral número 3 dice, el titular de la dependencia o entidad estará obligado a proporcionar la información en un plazo razonable. Es decir, la ley orgánica no contempla el plazo de los 15 días, pero sí dice la misma norma que si esta información en la que nos señala un plazo razonable no fuese remitida, la comisión podrá dirigirse oficialmente en queja al titular de la dependencia o al ciudadano presidente de la República. El artículo 97 va en el mismo sentido del artículo 47 de la Ley Orgánica a la cual ya le di lectura. Y también señala la obligatoriedad para los titulares de las dependencias que son aludidas en los puntos de acuerdo o en las solicitudes de información de proporcionar la información correspondiente. En este sentido, estas disposiciones que le aplican al Congreso de la Unión, tanto a las comisiones ordinarias de ambas cámaras como a las comisiones creadas para complementar los trabajos de la Comisión Permanente, difieren del plazo fijado en razón de la norma constitucional de los 15 días hábiles, pero todos sabemos perfectamente bien de la supremacía de la norma constitucional, por lo que partimos del principio de que el plazo establecido, que debe ser atendido por quienes son requeridos por el Congreso, es no mayor de 15 días. Con esto atiendo, señor diputado, su petición y daríamos continuidad al orden del día. Han sido sometidos a ustedes 13 dictámenes en sentido positivo. Si les parece, podremos iniciar su discusión haciendo las reservas que ustedes consideren respecto a estos 13 dictámenes y solicitándoles su autorización para que todos aquellos que no hubiesen sido reservados por algún legislador o legisladora, pudiésemos proceder a su votación en conjunto. Se pregunta a los legisladores si quieren reservarse alguno de los temas
ya mencionados. Yo sí quisiera reservarme dos, Presidenta. Adelante. Yo quisiera reservarme el dictamen número 3 y el dictamen número 9. Muy bien, tiene la palabra la senadora Dolores Padierna para comentar el dictamen número 3. Sí. Es de todos conocido porque la Secretaría de Hacienda entregó el primer informe trimestral de este año que la economía se desplomó. Este punto de acuerdo pide a las autoridades correspondientes, al Gabinete Económico, de una explicación de este asunto. Yo, en primer lugar, quisiera hacer algunas consideraciones. Hay un factor determinante por el cual la economía está caída, y es el recorte del gasto público. Es decir, fue deliberado, porque quien recorta el gasto público solo puede ser la Secretaría de Hacienda. Hay un recorte del gasto público de 10 punto y algo del total, y esto ha traído como consecuencia un desplome del PIB, del presupuesto interno bruto, al 0.8%, pero están con ello también caídas a más del 10% las exportaciones, principalmente las exportaciones petroleras. Tenemos un aumento en los subejercicios, y llama mucho la atención que la dependencia que mayor subejercicio entrega, de manera también muy pronunciada, es justo la Secretaría de Hacienda la que decidió no gastar en este periodo que llevan. Hay un aumento muy considerable de las disponibilidades financieras, hay un recorte importante de 7.7% a los estados y municipios, al presupuesto de los municipios. Hay un incremento de la deuda que, si uno compara primer trimestre 2012 con primer trimestre de 2013, la diferencia es de 34%. ¿Por qué decidió el gobierno de la República disminuir el gasto público? Cuando alguien decide recortar el gasto público, de acuerdo al esquema mismo que rigen el modelo que aplican las autoridades, solamente puede ser cuando se caen los ingresos de manera pronunciada, pero en el mismo informe habla de una disminución de ingresos apenas de medio punto, 0.5%. Si solamente cayó 0.5, ¿por qué recorta más del 10%? Puede ser también una inflación disparada, y en efecto la inflación ha superado los porcentajes estimados por las propias autoridades, pero no a tal grado que digamos tenemos una hiperinflación y para controlarlo de momento recorto mi gasto. Los únicos precios que han crecido por encima de lo aceptable son los precios de los alimentos. Otra razón puede ser una urgencia de otro gasto de momento que tengo que recortar para hacer frente a un gasto no previsto. No han enterado las autoridades que hubiera estas circunstancias. Si además ponemos que en el primer trimestre de 2012 hubo 144,000 millones de pesos de disponibilidades financieras, que es mucho, y ahora sube en este trimestre a 405,000 millones de pesos, primer trimestre de 2013, es mucho. Si tenemos disponibilidades financieras, ¿para qué recortamos el gasto público? Solamente hay una razón, y está escrita en los criterios de política económica entregados a esta soberanía, que es a fuerzas alcanzar un déficit de 0%. El déficit cero se explica si uno no aumenta la deuda, pero aumentaron la deuda 34%. Entonces, la única manera de querer alcanzar esa meta de déficit cero era bajo la estimación de que Estados Unidos se recuperaría pronto, que si Estados Unidos se recupera nos iban a volver a comprar las exportaciones que están abatidas ya desde el 2008 a la fecha, pero no ocurrió eso.
y no podía ocurrir porque ni siquiera el Fondo Monetario Internacional lo prevé. El Fondo Monetario Internacional prevé que Estados Unidos va a seguir en estancamiento económico, que a lo más puede crecer un 1.9%, que tuvo un gasto, un recorte de gasto bestial las finanzas públicas de Estados Unidos, y no puede crecer Estados Unidos. Entonces, esa previsión de verdad no es entendible. Y esa previsión de que nos van a volver a comprar las exportaciones y la economía va a crecer, y como va a crecer y yo quiero un déficit cero, recortar el gasto, pues nos parece de verdad un grave error económico. Yo me suscribo puntualmente a este punto. Como no tuve mucho tiempo de leer, no sé quién lo presentó, pero me parece muy correcto que esta soberanía pueda tener los detalles de cuáles fueron las consideraciones que tuvo el Gabinete Económico para decidir el recorte tan pronunciado del gasto público, estando la economía tan necesitada de inversión y que tengamos todo este dinero guardado y la economía desplomada. Esas serían mis consideraciones, señora presidenta. Muchas gracias, señora senadora. Si no hay ningún otro comentario al respecto, yo haría una reflexión con ustedes y pasaría posteriormente a solicitar la aprobación de este punto. Todos sabemos que la economía de un país, y de manera específica el Producto Interno Bruto, es la conjunción de los bienes y servicios que produce una nación y que están directamente ligados con la economía del mundo, en este mundo globalizado en el que hoy vivimos. Tenemos claramente una recesión en el mayor socio comercial de México, que es Estados Unidos. Tenemos una economía difícil en el concierto mundial, y esto necesariamente tiene que impactar en lo que sucede en nuestro país, que no es un país que esté ni aislado ni ajeno a lo que sucede en el concierto nacional. Hecha esta reflexión con ustedes, someto a su consideración, si es de aprobarse. Presidenta. Sí, cómo no, diputado Durazo, por favor. Había omitido, pero ahora, si me permitiera reservar el punto de acuerdo número 4, por el que se exhorta a Petróleos Mexicanos a que remita un informe a esta soberanía sobre las causas de la explosión en el centro receptor de gas y condensados de Reynosa, Tamaulipas. Se lo reservamos, diputado Durazo, y continuamos con el punto número 3, sometiendo a su consideración de ser aprobado el resolutivo tal y como les fue presentado. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo. Se aprueba el punto número 3. Continuaríamos con la senadora Dolores Padierna con el punto número 9. Sí. Senador Flores. Sí, si me permite hacerle una atenta sugerencia nada más. Con gusto. Dado que hay manifestación solo de 2 dictámenes reservados por parte de bueno, de hecho ya votamos uno por parte de la senadora Dolores Padierna, uno que acaba de hacer mención el diputado Durazo, me parece o sugeriría que agotáramos la expresión de los integrantes de esta comisión de qué dictámenes se van a reservar, para que votemos ya todos los que no estén reservados y procedamos a la votación ya de manera individual de los dictámenes que están siendo reservados. Es correcta la sugerencia, fue así planteado por esta presidencia desde el inicio, de que votáramos en conjunto todos aquellos que no hubiesen sido reservados. Quedaron por tanto reservados el 3, que ya lo votamos a favor, el 9, que habrá de plantear la senadora Dolores Padierna en un momento, y el 4, que se reserva el diputado Alfonso Durazo. Por lo tanto, consulto a las señoras y señores legisladores si están por la afirmativa para agotar los 10 puntos restantes que han sido sometidos a su consideración y cuyos dictámenes están a su favor. Quienes estén por la afirmativa. Quedan aprobados estos 10 dictámenes y tiene la palabra la senadora Dolores Padierna para el punto número 9. Compañera senadora, compañeros legisladores, yo me reservé este punto porque, a pesar de que viene
el resolutivo a favor, y yo lo suscribo a favor, se diluyeron mucho los argumentos que se esgrimieron al presentarse en el Pleno de la Comisión Permanente. Explico brevemente. Los trabajadores de Honda México S.A.D.C.B. hicieron un movimiento para reclamar el pago de sus utilidades. El pago de utilidades está marcado en la ley. Ellos hicieron este movimiento porque, de acuerdo a las utilidades registradas por Honda, les debió haber correspondido en el 2011 a los trabajadores 49,000 pesos y en el 2012 67,000 pesos, pero les dieron 300 pesos y un bono de 8,500 pesos. Esto agravió a los trabajadores, hicieron un movimiento y, en lugar de cumplir con la ley, lo que hicieron fue despedir a 11 trabajadores. ¿Cómo puede tenerse una arbitrariedad de esta naturaleza? ¿Cómo despedir a trabajadores que lo que están haciendo es reclamar el respeto a la ley? Simple y llanamente dicho, respetar las leyes a las cuales Honda y todas las empresas están obligadas a respetar. Entonces, me parece que el punto principal aquí es que el Congreso de la Unión ayude a reinstalar a estos 11 trabajadores que fueron despedidos. Nosotros somos representantes populares, nosotros somos la contraparte del Poder Ejecutivo, no somos el Poder Ejecutivo. ¿Qué intereses podemos tener aquí de que Honda gane 1,000 pesos más o 1,000 pesos menos o lo que sea? Nosotros, ¿de qué lado estamos? O sea, nosotros aquí no habemos accionistas de Honda ni de nadie. Somos defensoras de la clase trabajadora que además no tiene defensa. Y cuando se defienden, los despiden. Entonces, yo creo que el punto debería de tener, si bien toda la consideración que se escribe es positiva, debería de escribirse un renglón que diga: la Comisión Permanente se pronuncia por la reinstalación de los 11 trabajadores que fueron despedidos. Es de elemental justicia. Si no los defendemos nosotros, ¿quién? Si no hacemos respetar las leyes que nosotros hacemos, entonces, ¿quién? Pues esas son mis reflexiones. Es un abuso que una empresa que gane tanto, que está en las primeras 1,000 empresas que entregan, que cotizan en bolsa, les den 300 pesos de utilidades, cuando gracias a los trabajadores las ganancias son inmensas. Y no, ellos hicieron una cuenta incluso a la baja, darles 50,000 pesos, 60,000 pesos, no va a ser ni más pobre, ni va a meter en quiebra a una empresa de este tamaño. Es cuanto, Presidenta, gracias. Muchas gracias, senadora. Hace la senadora un planteamiento de incorporación de un párrafo que me parece no corresponde a las atribuciones que tiene esta comisión permanente, sin embargo, queda sujeto a la consideración de ustedes. Yo insisto en el planteamiento de la comisión respecto a aprobar el resolutivo en los términos en los que está planteado. En ese sentido, consultaría a los integrantes, a las señoras y señores legisladores, si están de acuerdo, y pedirles su voto en ese sentido, si están de acuerdo en aprobar el dictamen como está planteado. Quienes estén por la afirmativa. Insisto, estoy por la afirmativa, pero quiero un agregado de un renglón. Entonces, o sea, el contenido me parece, yo voto a favor, pero yo le pediría a la Presidenta si puede mi propuesta de un renglón, esta Comisión Permanente se pronuncia por la reinstalación. Es correcto su planteamiento. El planteamiento de la Presidencia es que aprobemos, que me parece que ya lo aprobamos, el dictamen como viene, en sus términos, sin demérito de que se pueda hacer un planteamiento en posterior ocasión por parte de la señora senadora, en otro punto de acuerdo respecto a la posibilidad de que la Comisión Permanente haga este pronunciamiento. Me parece que una cosa no obstaculiza la otra, pero el dictamen está siendo sometido a su consideración
en los términos en los que viene planteado y que este es el que estamos votando en este momento. Sí, diputado Durazo. Si me permite adelantarme un poquito al punto reservado por un servidor, el punto 4, que va... Mi agregado, que se vote. Sí, adelante. Que va en el mismo sentido. Sé que no es una práctica parlamentaria común el modificar los puntos de acuerdo, pero tampoco hay una restricción legal que nos impida. Creo que la comisión tiene autoridad precisamente para dictaminar, no solo para hacerlo en términos favorables o desfavorables. Por eso es que yo me sumo a la propuesta de la senadora Dolores Padierna. Y agrego respecto al punto número 4 una cosa similar. Si ya estamos solicitándole a Petróleos Mexicanos información sobre las causas de la explosión en el centro receptor de Diputado Durazo, ¿me permite? Tamaulipas, ¿Por qué no por procedimiento concluimos con el planteamiento de la senadora, lo votamos, y luego continuaríamos con el punto número 4 que usted se reservó? Estoy de acuerdo, solo que los argumentos son muy similares y temo que mi propuesta del punto 4 tenga el mismo o sufra el mismo destino de la propuesta de la senadora Padierna. Son dos puntos diferentes. Yo le rogaría que concluyéramos el punto de la senadora. Adelante. Ella está haciendo un planteamiento que está sometido también a la consideración de ustedes, en el sentido de agregar un párrafo al dictamen que les estamos planteando, dictamen que entiendo ya votamos en el sentido en el que está, pero lo vuelvo a someter a su consideración, en el sentido de agregar un párrafo a través del cual la comisión permanente haga un exhorto a la empresa Honda para que se atienda la petición de los trabajadores, que por supuesto me parece que todas las legisladoras y legisladores que estamos en esta comisión consideramos justo. Entonces, lo que podemos hacer es someter a ustedes la consideración que hace la senadora Padierna para saber si están ustedes de acuerdo en el añadir este párrafo. Quienes estén por la afirmativa. Perdón, ¿qué términos? Lo leo ahorita, primero es ver si ustedes aceptan. A ver, le pedimos a la senadora Padierna que lea el párrafo que quiere añadir, para luego someterlo a consideración. Las consideraciones ya las hice, yo les pediría aprobar el siguiente párrafo como agregado al que ya votamos. La Comisión Permanente exhorta a la Secretaría del Trabajo haga valer una prestación de la Ley Federal del Trabajo en referencia al reparto de utilidades de la empresa Honda de México S.A.D.C.B. A ver, les leo el dictamen como está. El resolutivo del dictamen como está. Único, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social información sobre el conflicto laboral de los trabajadores con la empresa Honda de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, y en su caso intervenir de acuerdo a sus facultades legales para salvaguardar los derechos de las partes involucradas. Me parece que es más que claro el interés del resolutivo porque intervenga la Secretaría buscando preservar los derechos de los trabajadores. No, sí, yo me equivoqué, perdón, pero no es hacer cumplir sino la reinstalación. Es que fueron despedidos 11 trabajadores. Yo lo que digo es de que la Secretaría del Trabajo haga valer la Ley Federal del Trabajo, que las utilidades son una prestación obligada, no tienen por qué haber despedido a estos trabajadores tan solo por solicitar el cumplimiento de la ley, y se pide la reinstalación de los 11 trabajadores despedidos. Me parece que queda claro en la expresión, en su caso intervenir de acuerdo a sus facultades legales para salvaguardar los derechos de las partes involucradas. Estamos estableciendo un principio general de solicitud que abarca no solamente el resarcimiento
del pago que les corresponde, si fuese el caso, La reinstalación. sino su reinstalación. Es un derecho que tienen los trabajadores y que está establecido en la ley. Entonces, en este marco genérico, creo que queda contemplado todo ello, pero sin embargo, pues Vamos a dejarlo así, presentaremos otro punto de acuerdo en otro momento. Gracias, senadora. Sometemos a su consideración. Senadora Ortega, ¿quería usted hacer un comentario? No sé si la senadora Padierna lo retira, a lo mejor ya no tendría caso, pero yo quería hacer una propuesta, porque si nosotros exhortamos de plano a la reinstalación, estaríamos un poco como prejuzgando. Yo también considero que en el dictamen, tal como se presenta por la presidencia, están incluidas todas los derechos de las partes involucradas, pero tal vez, a lo mejor para atender la inquietud de la senadora, pudiéramos nada más al final agregar incluida la reinstalación en los casos que resulte procedente, y así ya no estaríamos diciendo que efectivamente está porque habría que determinar si efectivamente en el litigio resulta procedente la misma. Nosotros no podríamos afirmarlo. Okay. Tiene la palabra. Estaba el senador. Tiene la palabra el diputado Cuellar. Gracias. ¿Tú querías hacer un comentario? Gracias, presidenta. Tratando de generar una propuesta que pudiera conciliar, atender, si nosotros planteáramos que esta comisión permanente exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a constituir a la brevedad una mesa de diálogo entre la empresa Honda de México y sus trabajadores, a efecto de que se resuelva el conflicto existente en apego a derecho bajo el principio de justicia social, es decir, que se abra una mesa de diálogo entre la empresa Honda de México, eso sí se podría hacer, y sus trabajadores. Creo que daría una salida, no estamos invadiendo ninguna atribución y le estamos dando una salida, que se abra una mesa de diálogo entre la empresa y los trabajadores, ¿no? Gracias, diputado Cuellar. Tiene la palabra el senador Gerardo Sánchez. Sí, gracias, presidenta. Creo que solamente para confirmar el sentido del dictamen, me parece que viene en sentido amplio. Si, como decía la diputada Pilar, si le agregamos algo, lo vamos a constreñir, cuando en este momento le estamos dando un sentido amplio de cómo resolverlo, sin que desde luego esto excluya el planteamiento del diputado de una mesa de diálogo. Este punto de acuerdo nos permite a que las partes flexibilicen y que tengan un punto de encuentro, y derivado de allí habrá muchas acciones. Si no hay respuesta, obvio es que si no hay respuesta de parte de la empresa, habrá también desde luego una contrapropuesta de la parte trabajadora, y creo que ahí podríamos nosotros entrar con un planteamiento ya más de fondo y de manera específica, dependiendo de cuál sea el resultado de este exhorto que el día de hoy estamos aquí aprobando. Me parece que podríamos dejarlo en sentido amplio para ver cómo se acomodan las cosas en la solución a este conflicto. Gracias, senador Sánchez. Tiene la palabra el diputado Manuel Añor. Sí, muchas gracias, presidenta. Sobre el mismo sentido de cómo nos presenta usted el dictamen, no olvidemos que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tiene, por supuesto, la Junta de Conciliación y Arbitraje, y son los conciliadores los que seguramente están y han estado viendo de manera permanente la conciliación y definición de lo que las partes han puesto sobre la mesa. Yo estoy convencido que como está redactado el único punto de acuerdo, está muy claro el salvaguardar los derechos de las partes involucradas. Por supuesto hay un mandato que estamos a punto de autorizar y votar a favor de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, donde todos le estamos solicitando a la Secretaría del Trabajo intervenga en este tema. O sea, siento jurídicamente no solamente encuadrado en la necesidad de lo que aquí hemos planteado, sino con un sustento legal importante
para que continúe la Secretaría, obviamente viendo esto que nos dice la senadora Dolores Padierna, pues lastima a los trabajadores, pero esto salvaguarda perfectamente bien sus derechos, porque seguramente también ellos ya han recurrido a las instancias legales que corresponde, aceptando sin conceder, porque no conozco a detalle el tema, han acudido a las instancias legales para salvaguardar también sus derechos. Por eso es la Junta de Conciliación y Arbitraje quien lo está viendo. O sea, mi sentido del voto, lo anuncio, sería a favor del punto de acuerdo que ha presentado la presidencia. Muchas gracias, señor diputado. Si no hay otro comentario, yo insistiría en que votáramos el dictamen como les está siendo planteado. Me parece que abarca e integra, como ya bien se dijo por parte del diputado Añorbe y de la senadora Ortega, abarca e integra las inquietudes muy pertinentes de la senadora Padierna, del diputado Cuellar, y busca atender de manera expresa el derecho de los trabajadores a través de la intervención dentro de sus atribuciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Si no tienen ustedes otro comentario que hacer, someto a su consideración este resolutivo con proyecto de dictamen en los términos en que ha sido planteado. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo. Muchas gracias a las señoras y señores legisladores. Se aprueba el resolutivo en los términos en los que fue planteado, y tiene la palabra el diputado Alfonso Durazo para hacer consideraciones respecto al proyecto de dictamen número 4. Gracias, presidenta. Mencionaba que la propuesta es ampliar la solicitud a Petróleos Mexicanos para que remita un informe sobre las causas de la explosión, como está planteado, pero agregar o solicitar información en poder de la empresa sobre la explosión del 31 de enero, que causó 37 muertos. En el caso de la de Tamaulipas fueron 31 muertos. El argumento es muy similar al de la exposición de motivos de este punto de acuerdo, en virtud de que han pasado ya varios meses y no ha habido nueva información sobre los avances en la investigación, ni tampoco las autoridades han tenido la atención de aclarar las propias contradicciones en la información inicial que nos proporcionaron. Contradicciones entre información generada por la Secretaría de Gobernación y por la Procuraduría General de la República, y contradicciones en la propia información generada por la PGR. El argumento para no proporcionar a la opinión pública información sobre los avances de investigación es la secrecía que debe guardarse al respecto, pero tratándose de un acontecimiento, de una tragedia que ha marcado al país, creo que los mexicanos merecemos conocer los avances de la investigación. Entonces, la propuesta es muy concreta: agregar inmediatamente después, igualmente se solicita información o se exhorta a Petróleos Mexicanos a proporcionar a esta soberanía información sobre los avances de la investigación que cuente en su poder. Punto. Muy bien, muchas gracias, diputado Durazo. ¿Alguien más quiere hacer alguna expresión? Me parece que no contraviene la solicitud del diputado Durazo el sentido del dictamen, porque solamente está pidiendo información sobre avances. Les leo el resolutivo del proyecto y luego le pediríamos al diputado el párrafo que está solicitando añadir. Dice: la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a Petróleos Mexicanos para que remita un informe a esta soberanía sobre las causas de la explosión en el centro receptor de gas y condensados de Reynosa, Tamaulipas, en septiembre de 2012, y se tomen las medidas necesarias para prever una zona de amortiguamiento
para las instalaciones de Petróleos Mexicanos que realicen actividades de alto riesgo para la población a fin de garantizar su seguridad, salud y protección ambiental. La propuesta, entiendo, es añadir, asimismo, se informe a esta soberanía de los avances que las investigaciones del hecho se tenga por parte de la paraestatal. ¿Es correcto? Así es. Creo que complementaría bien el resolutivo. Quedaría entonces a su consideración este proyecto de dictamen con esta adición planteada por el diputado Alfonso Durazo. ¿Quienes estén por la afirmativa? Muchísimas gracias. Queda Presidenta, aprobado el punto con equivocación la mía. con esta adición. Gracias. Y pasaríamos a los tres dictámenes. Sí, aquí, Pablo, velo por favor con él, ¿no? Que no es precisamente con sentido negativo el planteamiento. El planteamiento es que son, digamos que exhortos tanto a congresos locales como a ayuntamientos, y por no ser una competencia de esta comisión, solamente hacemos una respetuosa sugerencia a esas instancias. Una de ellas es al Ayuntamiento de Solidaridad Quintana Roo. Les leo el resolutivo que les estamos planteando, en el que señalamos: la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre poderes, y esto significa el respeto a los órdenes de gobierno de los que estamos hablando, remite el presente dictamen y el expediente respectivo al municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo, para que en atribución de sus facultades resuelva lo conducente. ¿Cuáles son? El segundo proyecto, muy bien, si es de consideración de ustedes, entonces pondríamos a su consideración estos tres dictámenes que envían a congresos locales y a municipios la solicitud y la información establecida en el punto de acuerdo conveniente respectivo. Quienes estén por la afirmativa respecto a estos tres dictámenes, favor de manifestarlo. Quedan aprobados, y con esto concluiríamos la sesión del día de hoy, agradeciéndoles su presencia, y nos citaríamos, aquí quisiera pedirles su comprensión, para el próximo miércoles, no martes, por razones de fuerza mayor, para el próximo miércoles a las 4 de la tarde, para llevar a cabo la cuarta reunión de la comisión. Si no hay asuntos generales que tratar, muchas gracias. Si no hay asuntos generales que tratar, se clausura la reunión. Muchas gracias a todas y a todos por su presencia.